Hola amigos, esta es la reflexión 97. En el video anterior estuve describiendo lo que yo llamo factores constantes a lo largo de la historia del Homo sapiens. 6.000 años de historia nos demuestran que existen esos factores constantes. Hay otros, hay bastantes más factores constantes, pero yo en este video voy a centralizarlo en uno de los factores constantes que mencioné antes, en el anterior video, que es que en 6.000 años de historia sigue habiendo en el planeta seres humanos ricos y seres humanos pobres. Por consiguiente, una desigualdad. Ahora, estudiando historia, llego a la conclusión que esta desigualdad en los momentos actuales es mucho mayor que en épocas históricas anteriores. Incluso la desigualdad es mayor que la que existía entre el faraón del antiguo Egipto y los esclavos que construían las pirámides. Hoy en día, en la época actual, la diferencia es mayor. Y lo voy a ejemplificar y desarrollar porque es muy importante. Un estudioso brasileño dijo los otros días que hay 5 personas brasileñas que tienen bienes y fortuna equivalentes a 100 millones de brasileños. Es decir, esos 5 brasileños tienen el equivalente a lo que tienen 100 millones de brasileños. Esto es la opinión de ese sociólogo, de ese investigador, pero ahora tenemos lo que dijo el nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Ya sé que es Estados Unidos de América, pero a mí me gusta decir de Estados Unidos de Norteamérica. El nuevo presidente, Joe Biden, dijo ante la Asamblea Legislativa en el Capitolio, hace 2 o 3 días, que es enorme la diferencia entre los ricos y pobres en Estados Unidos y que los grandes capitales, las grandes empresas, es mentira que derraman riqueza al resto de la población. Así dijo, que es mentira. Lo cual vengo diciendo yo esto hace tiempo, muchos de mis videos. Pero el propio presidente de los Estados Unidos reconoció que la teoría del derrame, tan esgrimida por los neoliberales y los autoproclamados anarcocapitalistas, esa teoría del derrame es mentira. Es mentira. Pero no solo que es mentira, que las grandes empresas, los grandes multimillonarios, los súper ricos no derraman hacia el resto de la población trabajo, no derraman nada, sino que hacen todo lo contrario, concentran sus riquezas, aumentan y concentran en pocas manos, cada vez menos, las riquezas del planeta. Esto lo analicé y comenté en video anterior donde hablo de las estadísticas de la revista Forbes. Me remito al video anterior. Lo que quiero analizar en este video es el fenómeno que se produce
entre estos súper ricos y los súper pobres, la diferencia, la desigualdad. Cómo los súper ricos aumentan 10, 20 veces sus fortunas en la época de la pandemia, en el 2020, lo que estudió y analizó la revista Forbes, que lo menciono en el video anterior y en otros videos. O sea que ya está dicho. Voy a algo que es nuevo, una reflexión nueva. Que es que aunque parezca increíble, los pobres y los superpobres abastecen las arcas de los superricos. Derraman los superpobres a los superricos. El derrame es a la inversa. Y lo voy a fundamentar. En casi todos los países del mundo existe lo que aquí en la República Argentina se llama el IVA, que es el impuesto al valor agregado. Este impuesto está en todos los productos, incluidos los productos alimenticios. Los pobres y los superpobres, para poder vivir, tienen que comer, consumir alimentos. Y sucede que cada alimento que compran, los pobres y los superpobres, cada alimento que compran, están pagando el IVA, el valor, el impuesto al valor agregado. O sea, compran alimentos, algunos alimentos tienen menos IVA, menos impuesto, un 10%, pero la mayoría tienen un 20%. Un 20% del valor de lo que compra el pobre va como impuesto al Estado. Y ya sabemos, por lo que he explicado en videos anteriores, que los estados, en la inmensa mayoría de los casos, favorecen los intereses de los superricos. Porque a los superricos no les cobran los mismos impuestos que le cobran a los pobres, a través del IVA, del impuesto al valor agregado. Esto es algo que pasa desapercibido para mucha gente. Los que pagan más impuestos son los pobres, en casi todos los países del mundo. Los ricos, salvo algunos países del norte de Europa donde pagan mucho impuesto, pero los ricos en general evaden impuestos. Hay estados dentro de los Estados Unidos de Norteamérica, estados que paraísos fiscales, que no cobran impuestos o en mínima. Entonces depositan ahí sus bienes y sus ganancias los super ricos. Este detalle es muy importante, es un detalle muy puntual. Los pobres, a través del impuesto al valor agregado, el IVA, comprando alimentos, es un impuesto, lo cobra el Estado, pero ese Estado es el que beneficia a los ricos, porque en realidad la mayor parte de los estados son con hegemonía del mercado y de las grandes empresas, generalmente multinacionales. Es muy difícil encontrar un estado con impuestos a las fortunas y a las riquezas altos. Algunos países del norte de Europa, pero en general los súper ricos pagan poco, y si no evaden, lo que yo menciono en muchos videos, evaden y llevan sus fortunas a los llamados paraísos fiscales, los lugares donde no pagan impuestos. Ahora bien, ¿qué llevan allí estos súper ricos? Acciones, moneda, dólares, euros, moneda llamada la moneda fuerte, que ya vengo insinuando que esas monedas no son fuertes. Bueno, depositan en bancos y en instituciones de los paraísos fiscales. Es decir, que los estados, los países, tienen pocos elementos para acceder a esos grandes patrimonios. Cuando se les ocurre establecer, como en el caso de la República Argentina, un aporte solidario por única vez a la riqueza, a las personas que superan determinada cantidad de bienes declarados, porque ahí no están los bienes no declarados que están en los paraísos fiscales.
Muchos de ellos, o varios de ellos, se niegan a pagarlo y hacen juicios y buscan la manera a través de contadores de evadir esto. Entre ellos un deportista argentino, el caso de Tevez, un jugador de fútbol que ya se presentó para que se declare que no, él no quiere aportar, hacer el aporte, y como él hay muchos. Los herederos de la sucesión de Maradona, el otro futbolista, es decir, hay futbolistas, hay empresarios, hay muchísimas personas de grandes fortunas, súper ricos, que no quieren pagar este aporte por única vez, cuando tendría que ser un impuesto a la riqueza. No, muchos países, diría la mayoría, no tienen impuesto a la riqueza, o si lo tienen es mínimo, pero sí impuesto permanente, no por única vez, a los pobres a través del IVA, impuesto al valor agregado. Es decir, los pobres pagan impuestos siempre y abastecen a los ricos, los pobres. Esto demuestra la tremenda injusticia que existe en la actualidad, la desigualdad enorme, gigantesca. Por eso yo hablo de súper ricos y súper pobres. Es tremenda la desigualdad, aumentada con la pandemia. Este dato concreto de la realidad lleva a que el planeta y la sociedad humana está en situación muy, muy mala. No solo por la pandemia, esto acrecentó el problema de la desigualdad, sino que ya venía antes de la pandemia. Esto, cuando se crearon las Naciones Unidas, yo dije en videos anteriores que después de la Segunda Guerra Mundial se crearon las Naciones Unidas con la idea de solucionar grandes problemas, entre ellos evitar conflictos. Bueno, las Naciones Unidas son en la mayor parte de los casos inoperantes, porque conflictos sigue habiendo, hay infinidad de conflictos, muchos conflictos en todos los momentos desde que se crearon las Naciones Unidas hasta ahora. Hay conflictos en Yemen, en la ex Birmania, en Myanmar, en montones de sitios del planeta hay conflictos armados, en países africanos hay conflictos armados. Y en Siria, bueno, el problema que hubo en Siria, las Naciones Unidas es evidente, es claro y evidente, que no contribuyen a solucionar ni siquiera ese problema básico, que era el evitar conflictos armados. Sigue habiendo conflictos. Durante todo el siglo XX hubo conflictos armados, el conflicto de Vietnam, el conflicto de Corea, el conflicto en el Medio Oriente, la invasión de Estados Unidos a Libia. Bah, es enorme la cantidad de conflictos armados. Y las Naciones Unidas intervienen, viene Estados Unidos, veta. Bueno, es inoperante. Pero ahora, con el tremendo problema de la pandemia, que quiero decir esto, no para que la gente se asuste y cunda el pánico, pero el coronavirus es muy peligroso, porque se está detectando que un cuarto de la población contagiada por este coronavirus, un cuarto, pongámosle un 20 y pico %, le quedan secuelas, que no se sabe por cuánto tiempo, y secuelas importantes, problemas cardiológicos, problemas cerebrales, distintos tipos de problemas, quedan secuelas. Es decir, que una persona infectada por el coronavirus no necesita respiración artificial, tiene síntomas leves o moderados, lo pasa, se recupera. Claro, el organismo con sus anticuerpos empieza a trabajar, se recupera, pero quedan secuelas. Y no se sabe a qué plazo van a seguir, por cuánto tiempo van a seguir esas secuelas. O sea que el problema es serio. Yo recomiendo a la gente que se cuide y que trate de no contagiarse de este virus, que es muy problemático. Por eso seguir las normas de distanciamiento, todas las normas que ya sabemos, para evitar el contagio. Sabemos que en India se está produciendo contagios tremendos, miles, decenas de miles todos los días
de contagios, de muertes. Bah, es tremendo el problema. Y yo me pregunto, en esta reflexión, las Naciones Unidas, ¿qué está esperando para dejar en libertad las patentes por medicamentos y en especial por las vacunas? Liberar las patentes. No. Sigue habiendo patentes y los laboratorios hacen lo que quieren. Yo en videos anteriores relaté hechos que se dan entre los laboratorios y los países que restringen, aumentan los precios. Acá está, el famoso mercado y el capitalismo. Tienen poca producción, o dicen que no pueden abastecer, entonces aumentan los precios. En especial Pfizer. Pfizer, que es quizá la más grande empresa farmacéutica del mundo, tiene como respaldo de su capital los llamados fondos buitres. Hay fondos buitres que tienen inversiones en Pfizer. Por eso muchos comunicadores sociales y periodistas le hacen la propaganda a Pfizer. Acá en la Argentina es tremendo. Y porque Pfizer remunera la venalidad de estos comunicadores periodísticos. Es evidente. Y aumentó el precio. Incluso el conflicto que tuvo con el Estado de Israel, que le dejó de mandar vacunas, Pfizer, y acusando a Israel que era un país bananero, porque no le quería pagar el nuevo precio que estaba fijando. Aumentó el precio, empezó con $9 por dosis, después a 11, 3, ya creo que están $19 por dosis. Le aumenta el precio, hace lo que quiere. Por suerte hay otras empresas, más controladas por los estados, donde el precio es menor. Y la efectividad es más o menos la misma en todas las vacunas. Todas las vacunas, por lo visto, son efectivas. Pero yo voy a este dato. Las Naciones Unidas, ¿qué está esperando? Esperando, mientras tanto, el problema se hace complejo. Y lo que a mí me está preocupando son las consecuencias, las secuelas de las personas que contraen la enfermedad del coronavirus. Estuve investigando y las secuelas son importantes. Y no se sabe por cuánto tiempo pueden durar. Incluso existe la posibilidad de que algunas secuelas de esas secuelas sean permanentes. Es decir, el problema es serio. El problema es serio, no es un chiste. Los antivacunas, los anticuarentenas, toda esta gente con un nivel de estupidez enorme está actuando. ¿Actuando para qué? Porque también se enferman ellos. Y algunos se enferman y contraen la enfermedad fuerte, con síntomas fuertes, y mueren. Bueno, yo quiero reflexionar sobre la tremenda desigualdad que aumenta, la injusticia que los pobres solventen a los ricos a través del impuesto al valor agregado, de la compra de comida, y la no intervención de las Naciones Unidas en solucionar este tema, el tema de la pandemia. Esto yo lo quiero resaltar, por eso quería hacer un video específico sobre esto, porque es evidente, los datos son evidentes, y es preocupante. Yo quiero hacer este video más corto, me quiero centralizar en eso que estoy diciendo, y en pedir a las personas que tengan alguna influencia, a los youtubers que hagan videos, que reclamen la solución de las Naciones Unidas. Ya hay más de 90 países, casi 100 países, que le están pidiendo a las Naciones Unidas, le están reclamando que libere las patentes. Se necesita una mayoría significativa en la Asamblea General de las Naciones Unidas para que eso se transforme en obligatorio, salvo que Estados Unidos utilice el derecho a veto. Pero esto que dije antes de Joe Biden al hablar ante la Asamblea Legislativa en el Capitolio, diciendo que la teoría del derrame es mentira,
diciendo que había que grandes empresas, en especial las multinacionales, tenían que pagar más impuestos. Es decir, está insinuando, o diciendo, ya no insinúa, lo está diciendo, que los ricos tienen que pagar más impuestos. Lo está diciendo el presidente de los Estados Unidos. Ya en otros países de Europa se está también esta tendencia de muchos estados a pedir, no por única vez, sino como impuesto permanente, a la riqueza, a las ganancias y a las riquezas, a las grandes ganancias y a la riqueza. Este impuesto me parece lógico, y no el IVA, que es completamente retardatario y perjudica a los más pobres. Ahora, después de 6.000 años de historia del Homo sapiens, llegamos a esta situación de desigualdad tremenda. Es para ponerse a reflexionar. ¿Cómo es posible la tremenda desigualdad que existe en este momento, en la época actual, siglo XXI? Todo lo que vengo diciendo en mis últimos videos y en este. Hay que darle una solución a este problema de la desigualdad. Y a la injusticia que se da que los pobres paguen un impuesto comprando alimentos, cuando los alimentos tendrían que ser gratis. Mi propuesta de hacer granjas cooperativas alrededor de las ciudades y de los pueblos que abastezcan con alimentos sanos y naturales, frutas, verduras, productos de granja, conejos, hacer que granjas con la reproducción de conejos, que es tan fácil, los conejos se reproducen de una manera impresionante para tener proteína animal. Esta propuesta ya la vengo haciendo, pero hasta ahora no la escucha nadie. Y hacer granjas cooperativas alrededor de las ciudades y de los pueblos, que abastezcan gratuitamente, porque la producción va a ser enorme, y se puede abastecer gratuitamente a los habitantes de estas ciudades y del campo. En rigor, la alimentación sana y natural tendría que ser gratuita. Pero no, se da la paradoja enorme que los pobres compran alimentos y pagan impuestos. El impuesto al valor agregado. Reitero, porque acá se le llama IVA. Y en muchos otros países también. Pero es tremendo. A nadie se le ocurre eliminar el IVA, hacer lo que estoy diciendo, granjas cooperativas, que produzcan alimentos en cantidad y que el alimento sea gratuito en todos los países del mundo. Y poner coto, poner un límite a las enormes ganancias de las grandes empresas multinacionales y a la concentración, a la enorme concentración. Por eso yo los llamo súper ricos. Esto es una injusticia. Y hay que solucionarlo ya. Porque el problema que se viene va a ser muy serio. Se va a tener que hacer esto que digo yo, de las granjas cooperativas, y que el alimento sea gratis, y que no solo la alimentación, sino también la vestimenta, la vivienda, la educación, va a tener que ser gratis. ¿Por qué? Porque los pobres y los superpobres, dentro de no mucho tiempo, ni siquiera van a tener trabajo, porque los trabajos lo van a hacer las máquinas, los robots. No va a haber trabajo como lo consideramos actualmente. Quizá se puedan inventar otro tipo de trabajo, pero va a decaer. ¿Y qué pretenden los súper ricos? Que los pobres, al no tener trabajo, al disminuir enormemente los trabajos y las fuentes de empleo, no puedan comprarse la comida, ni la alimentación, ni la vestimenta, ni sus necesidades básicas. Quizá en muchos de estos súper ricos exista esa idea, malicia, maldad absoluta, que haya menos personas en el planeta. Estoy recordando que ya estamos acercándonos a los 8.000 millones de habitantes en el planeta. Y los problemas que se vienen a mediano plazo van a ser muy serios. Estoy diciendo en estas reflexiones que el problema a corto y mediano plazo va a empezar a ser muy serio.
No sabemos el tema este de los virus, cómo van a evolucionar, si aparecerán nuevos virus, qué va a pasar. Es todo muy en el aire. Debemos ocuparnos de estos problemas. Y los súper ricos tienen que pagar impuestos elevados. Yo hice propuestas en otros videos, el impuesto a los súper ricos tendría que ser el 90% de sus ganancias de impuestos. Ya con el 10% que les queda, como son enormes fortunas, les alcanza y sobra para vivir ellos y sus descendientes por varias generaciones. El problema es serio. En otros videos voy a seguir analizando y profundizando, porque estoy cada vez profundizando más en estos factores constantes. 6.000 años de historia. Y estamos peor que hace 6.000 años atrás, socialmente y económicamente. Estamos peor. Lo estoy puntualizando, estoy dando datos concretos. Amigos, quiero redondear este video dejando en suspenso. Doy muchos cabos sueltos, porque doy información y dentro de las informaciones doy propuestas. Lo de las granjas alrededor de la ciudad y los pueblos es algo que se puede hacer ya, lo pueden hacer los intendentes, las intendencias. No hace falta ni siquiera que los gobiernos nacionales ni provinciales lo hagan, las intendencias lo pueden hacer. Pero ¿qué pasa? Es una aspiradora de los súper ricos que aspiran por todos lados. El problema es ya de psicosis. Los súper ricos, con su codicia, más y más, no tiene límite, es enfermo. Es enfermo, porque lo que hacen escapa a toda lógica. Lo de este jugador de fútbol, Tevez, acá en la Argentina, que no quiere pagar el aporte solidario por única vez y está lleno de plata. Y es una persona que vino de la pobreza, vivía en una villa de emergencia. De ahí nació, tenía la cualidad de jugar al fútbol, ganó muchísima plata y ahora es un exquisito. Es tremendo. Por eso digo que no es el único caso. Las hijas de Maradona, bueno, tampoco quieren hacer ese aporte por única vez. Cuando Maradona dijo en vida que él estaba de acuerdo con ese impuesto. Ojo, no están cumpliendo la voluntad, está comprobado en videos y en montones que Maradona quería aportar, por supuesto. No cumplen ni siquiera la voluntad, porque no les importa. Los súper ricos son gente que no tiene ética. No tiene ética. Eso es claro y evidente. Basta con escucharlos, lo que dicen, los antivacunas, no les importa nada. Y eso que no les importe nada, el prójimo, es enfermo. Porque es una enfermedad. La codicia, el poder, es enfermo. No es algo sano. Incluso se estresan más por la codicia, cada vez más, les genera más estrés. Ojo. Bueno, pero ellos no escuchan eso, no les interesa, porque están en un mundo, están en una burbuja. Bueno, amigos, el problema está planteado. Yo quise hacer este video para plantear este problema. Hay que darle solución, porque a corto plazo y a mediano plazo los problemas van a ser muy serios. Hay que darle solución. Punto 1, Naciones Unidas, que tome intervención. Es una emergencia mundial. No es chiste la pandemia. Para muchos súper ricos es un chiste, porque piensan que ellos tienen todo. Acá se da una... Termino el video con este dato. Acá se da la paradoja que muchos de estos súper ricos que están acá en la República Argentina tienen la salud en clínicas privadas, lujosas. Se está dando la paradoja que ya están sin camas para atender y sin oxígeno para atender, con problemas muy serios, las empresas privadas de salud que cobran fortunas por mes a estos súper ricos para cuidarles, entre comillas, la salud. No los pueden atender, lo están derivando a hospitales públicos, incluso de la ciudad de Buenos Aires ya no dan abasto, y en muchos casos deambulan por la provincia de Buenos Aires. O sea que los súper ricos se creen que tienen
todo. Y en el fondo no tienen nada, porque ellos piensan que compran la salud. Y no se compra la salud, y sobre todo con un virus, no se compra la salud. Si colapsan todos los sistemas de salud, incluso los privados y los lujosos, las clínicas lujosas, también no van a tener salud. Van a depender de la salud pública, de la que brinda el Estado. ¿De qué les sirvió pagarle a esas empresas? La salud no tiene que ser privada, vamos a empezar por ahí, es absurdo. La salud tiene que ser igual para todos y tiene que ser del Estado. No puede haber salud privada. Es un concepto de los súper ricos. Ellos piensan que compran todo con su plata, compran todo con su riqueza, incluso la salud. Entonces, por eso pagan cuotas a empresas de salud privada. Es un disparate. Es un disparate. La salud no tiene por qué ser salud privada y distinta. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa de 1789 decía libertad, igualdad y fraternidad. ¿Y dónde está la igualdad? ¿Qué paradoja se da que la igualdad la da la realidad? Y el súper rico, que tiene salud privada, con grandes empresas de salud muy lujosas, cuando la necesita, no tiene disponibilidad de uso y tiene que ir a la salud pública a ver cómo hace el Estado para poder atenderlo. Es una paradoja. Ahí volvemos de una manera paradójica, se vuelve a la igualdad. Quedó igual, el súper rico quedó igual en la salud, que pensaba que la tenía asegurada, quedó igual que el resto de los mortales. Amigos, esto es una paradoja, pero es injusto. Es injusto. El problema de cómo vamos a una justicia y a una igualdad en la sociedad organizada por los Homo sapiens es un problema serio. Estamos peor que hace 6.000 años. No ha servido para nada la evolución histórica. En videos anteriores yo marco hechos y datos históricos, intentos que se hicieron y que fracasaron. Ahora estamos peor. Bueno, señalo esto como cabo suelto, para pensarlo, para que el que escuche y vea este video lo piense, lo medite, y sí, son cabos sueltos para reflexionar. Bueno, amigos, será hasta la próxima. Me despido. Chau.